Este simposio que estamos realizando en la ciudad de Bogotá, con la ayuda de los amigos rotarios, tanto de Colombia como de Portland y de ACDIVOCA, se lleva a cabo con el objetivo de brindarle herramientas prácticas en diálogo, toma de decisiones y cooperación a emprendedores colombianos de muchas regiones del país, muchas de ellas afectadas por el conflicto armado, muchas en transición. Y surge la relación con Creative Learning. Ellos hacen un trabajo muy académico para profesionales y un día deciden por qué no trabajamos con empresarios, pero no lo que llamamos nosotros los cacaos, sino empresarios de nivel medio, gente que ayuda a que el país salga adelante. Como dijo Amparo, 2 años atrás, cuando empezamos a pensar en esto, sonaba así como un poco abstracto. Algún día podremos hacer este simposio y acá estamos, es como maravilloso. Nuestra organización colaboradora Creative Learning hace el enlace presentándole a ACDIVOCA este proyecto que estamos contando de empresarios con este énfasis de Rotary de llegar a las comunidades vulnerables. Son todos participantes que han sido seleccionados muy cuidadosamente por sus características personales, pero también por las ideas y los proyectos que han venido realizando. Y que sean personas que de alguna manera ejercen un liderazgo y tienen capacidad de transformar su entorno. Estar en este simposio es una oportunidad bastante grande, tener la oportunidad de conectarnos con diferentes actores, con conocimientos amplios en todos estos temas de financiación, en todo este tema de cooperación. Ahora que la tinta del acuerdo se ha secado, todos ustedes desempeñan un papel de gran importancia. Pues tenemos talleristas, como tú dices, panelistas, expertos de diferentes lugares del mundo, de diferentes lugares del país. Todos han sido escogidos muy cuidadosamente por nosotros y son personas que representan tanto conocimiento técnico, teórico, de cómo, por ejemplo, fortalecer una idea de negocio, pero también hemos traído personas que conocen muy de fondo, a un nivel muy avanzado, teoría de la negociación, teoría de la resolución de conflictos, teoría de construcción de paz. Entonces lo que estamos haciendo aquí es un simposio en el que el área de experticia en negocios y el área de experticia en construcción de paz están trabajando juntos para lograr el efecto deseado. Entonces, yo quiero que pensemos pues, en ese marco, en esos objetivos y además en esas categorías que son los ODS. So negative peace is the absence of violence or fear of violence. It's all of the things that we don't want. Uno tiene que preguntárselo, no crea. Y no es siempre tan sencillo. Me gustaría que me hicieran eso a mí. Ya estando acá, pues abren unas puertas impresionantes para generar una red de apoyo. No pensaba que fuéramos a tener la oportunidad de contactarnos con tantas personas a nivel nacional y menos pues con personas a nivel internacional. This symposium really was to bring together the focus of Rotary, which has been around for 100 years as one of the world's largest social service organizations, with the opportunity taking place in Colombia since the signing of the peace agreement to help think about how to support innovators and entrepreneurs and startups, particularly from rural regions that may not have as much access to opportunity. And over a course of 4 days to provide them with some really world-class support in terms of thinking about how to scale their enterprises. Darles un poquito las herramientas, el pensamiento y también las fuentes, donde podemos encontrar nuevas fuentes de financiación en tema de sus necesidades, y financiación social, económico o ambiental, depende del trabajo que ellos están haciendo. But also how to deal with some of the peculiar challenges of working in a rural area of Colombia where there might be more security risks, might be a little bit more corruption. Really the whole purpose of the symposium is Colombia is an amazingly vibrant, dynamic country with some of the world's top entrepreneurs, innovators, artists, and it's almost think of this as a 4-day incubator where 42 amazing individuals and entrepreneurs from all over the country have come together to get access to the tools, resources, and information to scale their business.
hoy en día con este posconflicto y proceso de paz, pues se nos ha dado un cambio y se nos ha dado una oportunidad a nosotros los del campo de financiar mejor nuestros productos, de financiar nuestros desarrollos económicos a las familias y trabajar mutuamente, que es lo que más nos interesa. Tenemos un tema común alrededor de la paz, pero las problemáticas tienen sus particularidades. Entender cómo estos emprendedores desde el corazón, pero teniendo herramientas aquí que nos alimentan para poder enfrentar esa problemática, están totalmente dispuestos a darla todos por cambiar esa realidad en sus comunidades. Pertenezco a una organización que se llama Passion Fruit. La organización, la columna principal son solo mujeres. Comenzamos hace 3 años y medio con el propósito de hacer una transformación de vida a través de una fruta, la maracuyá. La fundé ya que la mujer que me inspiró esto fue mi mamá. Ella, a raíz del conflicto armado, del desplazamiento, en vez de venirnos para la ciudad a buscar trabajo, lo que hicimos fue alquilar una finca y empezar a cultivar. Y ver que, además de que nos puede ir bien en el cultivo, pues también podemos generar un impacto social. Nosotros comenzamos difundiéndole a unas familias un desarrollo social y tratando de convencer y dándonos en cuenta de que el ilícito no era la salida, que había que pensar en alternativas. Entonces, ¿qué quedó allí? Quedaron estos cultivos como el café, como el chocolate. Cacahuán significa cacao. El nombre viene porque nosotros pues tenemos vinculado dentro del proyecto y dentro del proceso pues esta comunidad indígena que son los icuanis. Ellos hacen parte de nuestra región. Nosotros trabajamos todo de manera artesanal. Trabajamos todo lo que son unas cremas de chocolate. Este es el arequipe cacao, este es uno de nuestros productos más famosos. Este producto es elaborado con manos de víctimas del conflicto. Nuestro colectivo se llama Colectivo Artesanal Sueño de Paz y nuestro proyecto es Tejiendo Territorio de Paz. Nuestro proyecto nació con el apoyo que nos hizo Adiboca, Osaín y Casa del Pensamiento. Yo trabajé en una casa de familia, yo toda la vida tuve 3 hijos y esos 3 hijos yo los levanté en casa de familia y gracias a este proyecto yo ya me independicé. Entonces me conmueve y estoy muy feliz de escucharlo porque toda la vida he tenido ese complejo de yo no haber estudiado para ser alguien más en la vida para poderle responder más a mis hijos. Entonces pues, gracias. La paz se construye con valores, con fortaleza, apoyándonos unos a otros y mostrando que grandes empresarios surgieron de momentos de frustración, de circunstancias difíciles, de retos en la vida. El éxito de la paz en Colombia es cerrar esta brecha rural-urbano, ¿no? Pero necesitamos a esta joven que ellos tienen el conocimiento y la resiliencia para hacerlo. No tendría sentido de seguir luchando o trabajando en el sector rural solamente con la percepción de la guerra, ¿sí? o con el temor de la guerra. ¿Sí? Uno de los pilares de paz positiva, que es no solamente la ausencia de violencia, sino la creación de un ambiente más estable en un país, depende en gran medida del desarrollo económico que tenga ese país y de un ambiente sólido para el desarrollo de negocios. Después que las personas tengan empleo, hay paz y tranquilidad, porque hay mucha gente que se va a las calles a hacer cosas que no deben de ser por falta de dinero. Tenemos la certeza que llevan una semilla de cambio y de mejoría cuando retornen a su comunidad, a su familia, a su región. Creo que nos vamos con herramientas teóricas y prácticas que nos van a ayudar a potenciar el trabajo que estamos realizando. Ha sido una experiencia de formación, de construcción, de tener más claro lo que es este proceso de paz. Del simposio me llevo todo lo positivo, estoy bastante complacida con la invitación.
alegre y bueno, estoy para replicar la información que aquí aprendí. A project like this has such an impact in terms of building peace, both in small areas and that grows and affects larger areas. And I get to go home with all this energy and excitement about the future and what's next and what other good things we can do here in Colombia. La paz está en estos momentos convirtiendo a Colombia en un país de oportunidades, en un país digno para vivir.